Bien, buenos días. Para tratar de cumplir el programa que tenemos previsto en el día de hoy, la tercera mesa sobre el paisaje, vamos a dar comienzo ya a esta mesa presentando al primero de los ponentes. El ponente de esta primera ponencia de las 4 que constituyen la mesa de paisaje es José Luis Álvarez Vicente. José Luis es arquitecto, licenciado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña en 1990. Es funcionario de la Escala de Arquitectos de la Xunta de Galicia desde el 94. Ha desempeñado toda su carrera en los ámbitos del urbanismo, la ordenación del territorio y el paisaje, ocupando los puestos de jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico. Ha sido subdirector general de urbanismo y en la actualidad es el jefe del Servicio de Planificación del Paisaje en el Instituto de Estudios del Territorio de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda. Bueno, pues les dejo con él, que seguro que será una interesantísima charla que nos ilustrará sobre la legislación en esta materia. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer en nombre del Instituto de Estudios del Territorio y en el mío propio, naturalmente, pues la invitación a participar en este evento y felicitar por la organización del simposio. Bien, yo voy a hablar de paisaje y lo primero que debe decirse es que paisaje es un término, como se suele decir, polisémico, holístico, transversal, tiene múltiples acepciones y abarca incidencias también en múltiples campos. Eso da lugar a que concuerde o tenga concurrencias con varios de los aspectos que ya se están tratando en el simposio desde diferentes puntos de vista. Es por ello que esta ponencia se va a basar en una cuestión relativamente más, si se quiere, prosaica, que es el tratamiento del paisaje en tanto que ámbito o asunto propio para la regulación normativa y el desarrollo de instrumentos de planificación o instrumentos de ordenación. Desde ese punto de vista hay que empezar hablando con la primera referencia, que es el Convenio Europeo del Paisaje. El Convenio Europeo del Paisaje se aprueba en el marco del Consejo de Europa, es firmado en el año 2000. Después de las sucesivas ratificaciones por parte de los primeros Estados, entra en vigor de forma general en el año 2004 y con la ratificación por parte del Estado español entra en vigor en España en el año 2008. El Convenio Europeo del Paisaje constituye un paso adelante después de los pasos dados en materia de ordenación del territorio, medio ambiente, pero en esa misma línea, con el objetivo fundamental de inspirar el reconocimiento jurídico del paisaje y la integración del paisaje en cualquier tipo de política que pueda incidir en el mismo, desde las territoriales o cualquiera de las políticas sectoriales. Uno de los primeros aspectos importantes que hay que citar del Convenio Europeo del Paisaje es que recoge lo que ha venido siendo la definición convencional del paisaje, nunca mejor dicho. Lo define como cualquier parte del territorio, tal como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y humanos. Hay dos aspectos que destacar en esta definición convencional y es, primero, lo de cualquier parte del territorio y, segundo, el término percepción. Luego iremos desarrollando esta idea. El paisaje, por lo tanto, se entiende en un sentido amplio. Desde el Convenio Europeo del Paisaje no debemos hablar de paisaje solo referido a los elementos más sobresalientes, más destacables, susceptibles de una protección, sino en unos términos mucho más amplios. Y el Convenio Europeo del Paisaje hace nacer las tres líneas principales de lo que se pueden denominar políticas en materia de paisaje, que serían la protección, la gestión y la ordenación, que son las que han venido a dar título a mi ponencia. Protección del paisaje entendida, si se quiere, en un sentido clásico, de la preservación de los valores singulares o los elementos más destacados y característicos del paisaje, pero además la gestión de paisaje entendida como el mantenimiento del carácter de los paisajes. Esto guarda una relación muy directa con los actos cotidianos, tanto de las administraciones como del sector privado y los particulares también, como cada uno de los actos que se suceden cotidianamente supone
una determinada evolución, una determinada dinámica de los paisajes, lo cual tiene una evidente importancia. Y, en tercer lugar, la ordenación del paisaje, en otros términos, planificación del paisaje, que ha venido a ser configurada como desde el punto de vista de los proyectos o la intervención en el paisaje, fundamentalmente con una carga importante hacia la corrección o mejora de problemas paisajísticos. Bien, sobre la base del Convenio Europeo del Paisaje, y como antes dije, entró en vigor en España en el 2008, la Comunidad Autónoma de Galicia fue de las primeras comunidades autónomas de España en abordar esta cuestión y, bueno, pues empezar a aplicarla en su política autonómica. Reflejo de ello fue la aprobación en el propio año 2008 de la Ley de Protección del Paisaje de Galicia, Ley 7/2008, que sería posteriormente desarrollada en el año 2020 con un reglamento. La ley es una ley sencillita, una ley pequeña, que sigue las pautas fundamentales del Convenio Europeo del Paisaje, recogen, naturalmente, la definición convencional del Convenio Europeo y marca las líneas maestras, las líneas fundamentales de lo que tiene que ser la política autonómica en materia de paisaje. Para ello, además, define cuáles son los instrumentos a través de los cuales se va a desarrollar esa política en materia de paisaje. ¿Cuáles son las herramientas de la Ley 7/2008? En primer lugar, los catálogos de paisaje, es una herramienta de tipo diagnóstica. Su función es la caracterización del paisaje, la identificación de los valores, análisis de dinámicas, causas, etcétera, etcétera, así como, en su caso, la identificación de áreas de especial interés paisajístico merecedoras de un trato especial, un trato protector. La segunda figura, directrices de paisaje, complementa a la primera y tiene por objeto cuatro cuestiones fundamentales: definir unos objetivos de calidad paisajística, definir un programa, un plan de medidas y acciones, establecer unos indicadores para el seguimiento del estado de los paisajes y, finalmente, contener o establecer unas normas y recomendaciones, que es la parte más concreta, más normativa, como luego detallaremos. La tercera figura que instaura la Ley 7/2008 son los estudios de impacto e integración paisajística, que es una herramienta asociada directamente con el concepto de la evaluación de impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con la legislación estatal, de tal modo que se conforma estos estudios de impacto e integración paisajística como un anexo o una parte de los estudios de impacto ambiental dedicado específicamente al paisaje. Evidentemente, su función es ir forzando a la cada vez mayor consideración del paisaje en todo tipo de proyectos, en este caso, al menos los que se evalúan ambientalmente. La cuarta figura que prevé la ley son los planes de acción de paisaje. Son herramientas pensadas para la intervención concreta en determinados ámbitos, basada también en una cierta concertación entre administraciones o incluso con particulares. Y, por último, la ley prevé también otros mecanismos de concertación, si se quiere, más amplios, de más amplio espectro y también entre múltiples administraciones o con otros factores, como puedan ser los pactos por el paisaje o incluso acuerdos en materia de paisaje. Esta ley y la puesta en marcha de las políticas de paisaje, evidentemente, requiere que se acometa en la Xunta de Galicia pues una organización administrativa. Siempre que nace una competencia nueva, lo lógico es que para llevarla a la práctica exista pues unos departamentos responsables en la materia. Desde 2008, la competencia en materia de paisaje radica en la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Evidentemente, la denominación es la actual, aunque en determinados momentos era otra. Dentro de la Consellería de Medio Ambiente, la competencia en materia de paisaje está radicada actualmente en el Instituto de Estudos do Territorio, que, por lo tanto, las funciones que desarrollamos en el IET son la elaboración y tramitación de catálogos de paisaje, directrices de paisaje y los demás instrumentos que he comentado anteriormente, la emisión de informes en materia de paisaje. Esta es una labor, pues, lógicamente, claramente burocrática y cotidiana, que hay que enmarcar clarísimamente en ese concepto de gestión del paisaje que antes decía. Se controla, se tutela o se recomienda en multitud de tipos de planes y también proyectos, desde un plan general hasta pequeños proyectos en zonas rurales, para que se tengan en cuenta condiciones de integración paisajística. Y, finalmente,
Entre otras, cabe destacar las políticas de divulgación, formación y sensibilización en materia de paisaje que desarrolla el IET con diferentes frentes, entre los cuales podemos también destacar o citar una serie de guías que se han editado bajo la denominación de Colección Paisaxe Galega, todas ellas accesibles en la web de la Consellería, y que han ido abordando diferentes materias relacionadas, lógicamente, con la integración del paisaje en diferentes políticas sectoriales, desde la ordenación costera a la ordenación de núcleos rurales, la cartelería comercial, el tratamiento de los miradores, etcétera, etcétera. En este tema de la organización administrativa y las competencias administrativas en materia de paisaje, es muy importante destacar que, por aquel carácter transversal que citaba de paisaje, existe una concurrencia, no superposición, que es un término un tanto peyorativo, pero sí concurrencia, ¿no?, de competencias por enfoques legales que vienen a hablar de lo mismo. Esa concurrencia se produce fundamentalmente con la legislación de patrimonio natural y con la legislación de patrimonio cultural. De tal manera que la primera, la legislación de patrimonio natural, habla y regula los paisajes protegidos como una de las figuras de espacios naturales, y la legislación de patrimonio cultural de Galicia reciente, una de las figuras también de protección son los paisajes culturales. Esta es una muestra dentro del ámbito de la organización administrativa y legal de esa concurrencia, de esa transversalidad del término de paisaje. ¿Qué se ha ido desarrollando desde el año 2008-2009 en el marco de esas políticas de la Xunta de Galicia en materia de paisaje? Pues toda una serie de herramientas que han ido poniendo en práctica los principios de la ley y, como es lógico, en consecuencia, los principios del Convenio Europeo del Paisaje. Y hay una serie de hitos que marcan ese proceso de desarrollo de una política en materia de paisaje que deben empezar la referencia por un antecedente que es el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia del año 2011. Hay que citar también la estrategia de paisaje que empezó, la primera que se diseñó fue en el año 2012, y luego dos hitos fundamentales que son la aprobación de los catálogos de paisaje de Galicia en el 2016 y la aprobación de las directrices de paisaje en el año 2020. Decía que el primer antecedente es el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia, conocido como POL. El POL es una herramienta diseñada o concebida por la Ley de Ordenación Urbanística de Galicia del año 2002, previendo ya la problemática que se estaba produciendo por pues la incidencia de la ordenación urbanística en la franja litoral. Se hablaba en aquellos momentos pues, de la marbellización de la costa gallega, se alertaba de determinados problemas y la Ley 9/2002 del suelo, urbanística de Galicia, previó la redacción de este plan de ordenación del litoral. Empezó a redactarse en el año 2004, pero tomaría fuerza claramente y un impulso definitivo después de la Ley de Medidas Urgentes del año 2007, que ya cristalizó definitivamente la adopción de medidas frente a esa problemática que podía estar suponiendo la urbanización de las franjas costeras. Después de ese impulso, en los años 2007-2008, desde el 2009, cuando ya se organiza un primer departamento competente en materia de paisaje, que se llamaba Dirección Xeral de Sostenibilidad de Paisaxe, se aborda con una gran intensidad la redacción del POL, que finalmente se aprueba en el año 2011. El POL lo traigo aquí, primero, porque estamos hablando en este simposio de la franja litoral. Segundo, porque tiene una relación muy directa, como acabo de decir, con la consideración del paisaje. Y tercero, porque muchos de sus contenidos constituyen referencias importantes para lo que puede ser un tratamiento mejor, un tratamiento más inteligente o el aprovechamiento de múltiples oportunidades para cuestiones como las estrategias relacionadas con las defensas costeras o cualquier tipo de planteamiento director o integral en una determinada zona del territorio, particularmente en la costa, como es la razón de ser de este simposio. Bien, entonces, el Plan de Ordenación del Litoral tuvo en cuenta el paisaje desde el primer momento. Está muy influenciado por los principios y la filosofía de la Ley 7/2008, de tal manera que su propio ámbito, que hubiera podido ser definido de otras maneras, está basado en la previa delimitación de unidades de paisaje. De tal manera que el ámbito al cual afecta el POL es la suma de una serie de unidades de paisaje delimitadas
con una serie de criterios técnicos. El POL define un modelo de ordenación y establece una normativa para ese modelo de ordenación. Son las dos cuestiones que cabe destacar más. El modelo de ordenación, como es natural, pues es, como todo instrumento de planificación territorial, constituye o se basa en la delimitación de zonas diferenciadas para las cuales se establece un régimen diferente. El POL define dos tipos de áreas continuas, que son la protección costera, también la intermareal, una franja intermedia llamada mejora ambiental y paisajística y una franja de ordenación, que es la más alejada de la costa. Sobre ellas define unas áreas llamadas discontinuas, que se superponen a las anteriores o se pueden superponer entre sí, que serían los corredores ecológicos, que siguen fundamentalmente los cursos de los ríos de agua, una serie de espacios de interés de tres tipos, paisajístico, geomorfológico y de taxones, y finalmente incorpora como parte de su modelo los espacios naturales declarados en la zona costera. El segundo aspecto fundamental del POL es que recoge una normativa, también coherente o habitual en todo tipo de instrumento de planificación, una normativa de la cual, entre otras cosas, cabe destacar dos cuestiones. Primero, establece un mecanismo de control de cualquier tipo de intervención en suelo rústico, cualquier tipo de proyecto, que se añade, es complementaria a la regulación que establece la legislación urbanística y, por lo tanto, también los planeamientos urbanísticos. Y segundo, ha establecido el POL una cuestión que era fundamental en su génesis, que era la calificación de los diferentes desarrollos urbanísticos previstos en la zona costera, es decir, suelos urbanizables y suelos urbanos no consolidados, nuevas urbanizaciones, calificadas en tres categorías en función de su potencial impacto sobre el paisaje litoral y llegando incluso a la calificación de incompatibles de algunos de esos sectores. El plan de ordenación del litoral se documenta, se sustenta, evidentemente, en una serie de documentos escritos y en una serie de planos que van reflejando estas cuestiones de las que he hablado, el modelo territorial, modelo de gestión, etcétera. Digamos, planos de información, planos de ordenación y un elemento muy importante que son las fichas de las unidades de paisaje. En los planos de ordenación del POL, que son o constituyen una cartografía pues francamente detallada, vemos reflejadas las diferentes áreas en las que se organiza. Esta verde sería la protección costera, esta tonalidad amarilla es la mejora ambiental y paisajística y esta tonalidad gris es el área de ordenación, la más, como decía, alejada de la costa. Sobre ellas vemos en esta hoja, que naturalmente es la hoja correspondiente al trozo de la ría de Ferrol, en donde aparecen los castillos de San Felipe y La Palma. Bueno, no me funciona, pero sabéis dónde están. Y, bueno, intentaba enseñaros que además aparecen ahí una serie de espacios, son los espacios de interés. ¿Me podéis ayudar con esto un poquito? Sí. El torpe era yo, disculpen. Vemos aquí uno de estos espacios de interés y vemos también los espacios de interés paisajístico que el POL ha cualificado los castillos de San Felipe y La Palma. Podemos verlo un poco más en detalle en este otro plano. Podemos ver también la información del POL en unas capas que se pueden abrir con la herramienta Google Earth, por ejemplo, que es tremendamente operativa para poder consultarlo. Aquí vemos la misma zona, pero consultada a través de esta herramienta gratuita en Internet, como conocen. Y tenemos otra serie de planos, el plano de usos y elementos para la valoración, ese es el nombre que se le ha dado en el POL, que es un plano informativo, en donde se recogen los elementos de referencia. Podemos ver como muchos de los elementos de referencia que recoge el POL, además de, por supuesto, los castillos, son evidentemente varias de las construcciones de defensa costera que han sido recogidas en esa fase de información previa al POL
y que son objeto de los estudios que se desarrollan en este simposio. El siguiente hito de referencia en las políticas de paisaje de la Xunta de Galicia lo constituye el Catálogo de los Paisajes. Como decía antes, es una herramienta diagnóstica, la primera de las previstas en la Ley 7/2008, y nace como consecuencia de la aprobación en el año 2012 de una política de la Consellería denominada Estrategia del Paisaje de Galicia, que lo que hizo fue ordenar para los años siguientes cuáles iban a ser los acontecimientos o los hitos que se iban a poner en marcha. En aquel momento, con esa estrategia, se aprobó un mapa de grandes áreas paisajísticas, 12 para toda Galicia y 50 comarcas paisajísticas en las que quedan aquellas subdivididas. Sobre esa base se fue formulando el Catálogo de los Paisajes, que es una herramienta que nació de un proceso de participación pública en la cual se quiso captar un poco la sensación o los sentires y las iniciativas de las diferentes personas que hubiesen participado. Mediante mecanismos de análisis territorial con sistemas de información geográfica se identificaron los diferentes tipos de paisaje en el ámbito de toda Galicia y en base a ellos se delimitaron las unidades de paisaje. Se trata en total de 258 tipos de paisaje y 28.350 unidades de paisaje que se suman a las unidades de paisaje que con otros criterios habían sido delimitadas por el POL y que subsisten a pesar de la aprobación del catálogo. La razón de esta enorme cantidad de tipos y unidades de paisaje hay que buscarla en la metodología empleada para la identificación de tipos, que no es una cuestión ciertamente sencilla. Otra cosa que hace el Catálogo de los Paisajes es analizar y describir los valores paisajísticos, a los cuales los clasifica en 4 tipos, unos de valores naturales o ecológicos, valores culturales o patrimoniales, valores estéticos o panorámicos y, finalmente, valores productivos o de uso. Asimismo, en base a la presencia de este tipo de valores y también a los resultados de la participación pública, el catálogo opta por aquella posibilidad que comenté antes de delimitar áreas de especial interés paisajístico y finalmente delimita 211, a las cuales se suman con el mismo carácter jurídico los 92 espacios de interés paisajístico que había delimitado el POL, como estos 2 que comentaba de los castillos de San Felipe y A Palma. Estas áreas de especial interés paisajístico, lógicamente, constituyen esos ámbitos en los cuales se centra la política de protección del paisaje. Son los lugares que, a priori, en este primer paso de las políticas de paisaje, se han considerado como los paisajes más excelentes o más sensibles o más singulares estudiados en Galicia. Dentro de los valores panorámicos hay que destacar, por su gran importancia y porque constituye un poco un hilo de las demás cuestiones que voy a comentar, la identificación de miradores. Los miradores han sido muchas veces, y las vistas panorámicas con ellos, de los aspectos en los que más ha cristalizado la consideración del paisaje. Esa consideración acotada, basada en los principales valores o en los elementos de mayor interés. Bien, pues uno de los factores que se producían eso eran precisamente las vistas panorámicas que se aprecian desde los miradores. A pesar de que hay muchos otros tipos de valores y muchas otras consideraciones, evidentemente los miradores también han sido recogidos en el POL, han sido catalogados y todos ellos tienen unas fichas particulares en las que se les caracterizan. Finalmente, el catálogo de los paisajes ha hecho también una identificación, no delimitación, pero sí identificación o caracterización de zonas con problemática paisajística. Serían aquellas a las que se destinarían o se destinarán o se orientarán las políticas de ordenación del paisaje. Son ámbitos problemáticos. Por ejemplo, pues ámbitos periurbanos con una deficiente implantación de construcciones o elementos de urbanización. Se citan también la problemática de los parques eólicos, determinados problemas con líneas eléctricas, etcétera. Insisto en que solamente se caracterizan o se enuncian, no se delimitan, no se localizan elementos concretos. En el catálogo de los paisajes vemos también, evidentemente, en su parte cartográfica, la identificación de las áreas de especial interés paisajístico. Como decía, recogen como propios los espacios de interés paisajístico del POL. Aquí tenemos San Felipe y A Palma. Estas delimitaciones del catálogo, lógicamente, coinciden
heredan las delimitaciones que había realizado el POL. Vemos aquí, por ejemplo, una de las fichas particulares de los miradores que citaba, en este caso el del Castillo de A Palma, con toda una serie de datos y detalles y una explicación del cálculo de la cuenca visual, un aspecto fundamental para los miradores, que queda plasmada en el correspondiente gráfico. Luego volveré a él hacia el final de mi ponencia, pero aquí quería destacar cómo la técnica del cálculo de cuenca visual muestra resultados, que evidentemente este ha sido escogido a propósito, como es lógico, muestra resultados que evidencian la relación que podemos apreciar entre paisaje, en concreto vistas panorámicas, y los criterios básicos de diseño de unos elementos de defensa costera, que no deja de ser otro que la visibilidad, plasmada aquí clarísimamente, ¿no?, con esta forma azul que refleja hasta dónde se ve desde determinados puntos del Castillo de La Palma, lo cual tiene una relación evidente con hasta dónde llegaría ese mecanismo de defensa. La siguiente herramienta en el desarrollo, en el avance de las políticas de paisaje han sido las directrices de paisaje de Galicia. Las herramientas van, por así decirlo, perfeccionándose, siendo cada vez más concretas, más normativas, y este es el paso que suponen las directrices de paisaje. Como comentaba hace un momento, las directrices de paisaje tienen que cubrir 4 aspectos fundamentales que les define la Ley 7/2008 y, evidentemente, es lo que hacen. Las directrices están compuestas por una memoria y estos 4 apartados, que son los que se recogen en el boletín oficial, en el DOGA, en el Diario Oficial de Galicia, en donde sale publicado el decreto de su aprobación. El primer apartado, Objetivos de calidad paisajística, refleja de una forma densa una serie de bloques de objetivos de calidad paisajística referidos a diferentes aspectos, objetivos de carácter general, para las áreas de especial interés paisajístico, para los ámbitos de especial atención paisajística o zonas degradadas, etcétera, etcétera. Los objetivos de calidad paisajística deben entenderse como el reflejo de unas aspiraciones de futuro, es decir, serían las respuestas a las preguntas de qué paisaje queremos en un futuro. La densidad o la abstracción de ciertos de los contenidos de las directrices de paisaje o incluso del catálogo, indudablemente tendrán que ver con el hecho de ser la primera experiencia en esta materia. El segundo bloque de las directrices de paisajes es un grupo de medidas y acciones. Este bloque recoge medidas o acciones de diferente carácter, de diferente alcance también, orientadas a la consecución de los objetivos de calidad paisajística, en este caso centrándose fundamentalmente en la resolución de los problemas en los ámbitos de especial atención paisajística. El tercer bloque serían unos indicadores de calidad paisajística, cuestión en la que probablemente se sustancia de la forma más clara esta problemática de la abstracción del término paisaje o la mala convivencia que pueda tener un término tan elástico, tan amplio, con una herramienta tan concreta como pueda ser un indicador. El objetivo es hacer un seguimiento del estado de los paisajes. Las directrices recogen, por un lado, los criterios básicos para la definición de indicadores y en la memoria están recogidas algunas de las fórmulas para la puesta en práctica de estos indicadores. Quede claro que si el paisaje es un término amplio, subjetivable o cualitativo, debemos todos asumir que resulta francamente complicado plantearse hacer un seguimiento de determinado tipo de indicadores. Y el cuarto bloque de las directrices de paisaje son las normas y recomendaciones. Es aquí sí donde se plasma ya de una forma bastante concreta, dentro de un orden, las determinaciones normativas de estas políticas en materia de paisaje. Es por lo que merecen también una atención un poco más especial. Las directrices de paisaje, las normas y recomendaciones de las directrices de paisaje, deben entenderse como determinaciones complementarias o añadidas a otra normativa sectorial o territorial. Es decir, tanto por el hecho de ser la primera experiencia como por su carácter y la forma en que están diseñadas en la Ley 7/2008, las directrices de paisaje
no tienen la intención de prohibir o de limitar de una forma directa determinadas actuaciones, determinados usos o determinados planes o proyectos. Yo creo que están diseñadas de tal manera que pretenden introducir factores cualitativos, indudablemente relacionados con el paisaje, por supuesto, en toda una serie de ámbitos de actuación, no solo administrativa, ámbitos de actuación en general, para dar cumplimiento a ese mandato del Convenio Europeo del Paisaje de la 7/2008 de introducir la consideración del paisaje en todas las políticas. Dicho sea de paso, la introducción de factores cualitativos que tienen que ver con la calidad de los diseños, con la preocupación por los factores, si se quiere, colaterales en la definición de determinados proyectos o planes, es un elemento fundamental para alcanzar unos requisitos adecuados de calidad en los proyectos. Evidentemente, he hecho una reiteración, aspectos cualitativos y calidad. Pero muchas veces en la componente normativa y en las consecuencias que tienen determinados desarrollos se echa en falta la componente cualitativa, que indudablemente está en la génesis y está en la esencia de la palabra paisaje. Las normas y recomendaciones de las directrices de paisaje tienen dos rangos o dos tipos de alcance que responden a esas dos denominaciones. Las normas tienen un carácter obligatorio, es decir, hay que cumplir lo que dice esa norma, aunque en muchas ocasiones están redactadas en unos términos, digamos, de permitir un diverso abanico de posibilidades o un término menos taxativo de lo que suele ser habitual en las normas jurídicas. Y el segundo nivel, las recomendaciones, indican más bien un rumbo o un objetivo al cual hay que llegar, aunque se pueda llegar de diferentes maneras. Entonces, un plan o un programa lo que tiene que hacer es justificar que pretende ir hacia ese objetivo, aunque la solución concreta no sea exactamente la que recomienda la directriz. Las normas y recomendaciones de las directrices están organizadas en una serie de grupos. Primero, unas disposiciones de carácter general. Luego hay unas directrices generales que se organizan en 4 apartados: para el planeamiento urbanístico, para los instrumentos de ordenación o gestión del territorio, para construcciones en suelo rústico y para determinadas actuaciones o elementos concretos de incidencia en el paisaje. Y finalmente, hay unas directrices específicas para grandes áreas paisajísticas y tipos de paisaje, para áreas de especial interés paisajístico y para ámbitos de especial atención paisajística. Evidentemente, constituyen estas normas y recomendaciones un abanico amplio de determinaciones, redactadas en base a lo que he estado intentando trasladar, redactadas en unos términos a veces relativamente incluso difusos o amplios o abstractos. No es una redacción habitual en muchas de las leyes. Esto responde a ese carácter cualitativo que se pretende dar. Responde también al hecho de que es la primera disposición en materia de paisaje y al carácter natural que tiene esta materia. Y, por supuesto, a la intención desde la ley de que las directrices vienen a complementar o a acompañar a toda la demás legislación. Dentro de ellas, dentro de las directrices, por la materia que estamos abordando aquí, pues he seleccionado 4 o 5 aspectos que merecía la pena comentar un poco más en detalle. Las primeras son las normas y recomendaciones sobre el planeamiento urbanístico. Estas constituyen una parte importante del bloque de las directrices de paisaje porque existe una vinculación muy directa entre paisaje y planeamiento urbanístico y porque además el planeamiento urbanístico, tanto el territorial como el de escala municipal, es realmente el vehículo a través del cual se articulan buena parte de las actuaciones que tienen incidencia sobre el paisaje, desde los planes generales a los planes de desarrollo, planes parciales o planes especiales, hasta los proyectos, pequeños incluso, que son regulados por las ordenanzas municipales y que evidentemente son susceptibles de todos esos mecanismos de gestión del paisaje para garantizar una coherencia con el carácter de los paisajes y evitar degradaciones. Bien, las líneas básicas que en este sentido definen las directrices de paisaje para el planeamiento urbanístico serían 3. Primero, que la ordenación urbanística
tiene que basarse en intentar ser congruente con el carácter de cada paisaje, los paisajes cotidianos, porque evidentemente, basándonos en el Convenio Europeo del Paisaje y en la Ley de Protección del Paisaje de Galicia, como he dicho antes, el paisaje es todo, desde los paisajes excelentes a los paisajes más deteriorados, todo es paisaje en el territorio. Por lo tanto, el planeamiento urbanístico tiene que tener en cuenta el carácter de cada tipo de paisaje en el cual interviene. Evidentemente, también tiene que preservar las zonas de mayor valor y tiene también, cuestión muy importante, que adoptar medidas o prever mecanismos para corregir los impactos existentes. Cuestión no menor, como todos sabemos, en materia de territorio y de urbanismo en Galicia. Otro tema que conviene destacar, importante, en esta introducción de factores cualitativos para el planeamiento urbanístico es que se le requiere al planeamiento urbanístico para que realice un estudio del paisaje, un estudio, digamos, general, y en particular un estudio del paisaje urbano. Quiero destacar esta segunda cuestión, el estudio del paisaje urbano, porque sí que decididamente es una apuesta por introducir esos factores de calidad, esa preocupación por el diseño, por la forma urbana, que desgraciadamente está tal vez un poco menos atendida, si se quiere, tanto por la legislación urbanística como por la práctica habitual desde hace ya bastantes décadas. Dentro de estas determinaciones cualitativas, las directrices apuestan claramente por determinadas ideas, como por ejemplo la ordenación de núcleos urbanos compactos y bien definidos, es decir, luchar contra la expansión dispersa de las formas urbanas, de los núcleos o de las ciudades. Segundo, otra cuestión importante es la consideración de la imagen exterior de los núcleos, la importancia que tienen los perfiles urbanos, las fachadas urbanas, por ejemplo, las costeras, las litorales, en la escala del paisaje. Tener en cuenta que las ciudades, los núcleos, etcétera, tienen una percepción lejana muy importante y que eso debe ser tenido en cuenta también en el planeamiento urbanístico, por supuesto. Otra cuestión fundamental, indudablemente, ya es el espacio interior, el paisaje urbano interior, la calidad de los espacios públicos, de los espacios urbanos interiores. Hay también una serie de determinaciones relacionadas con esto que tienen una enorme importancia, una muy gran importancia, porque constituyen el espacio cotidiano de buena parte de la población. Esas cuestiones relacionadas con la forma de las edificaciones, la forma relativa de las edificaciones, alturas, fondos, las características de la urbanización, aceras, mobiliario, el cableado. Bueno, a todas estas cuestiones va haciendo referencia a diversas normas y recomendaciones de las directrices de paisaje, siempre en esa óptica de avanzar hacia una mayor calidad del espacio, es decir, del paisaje. También las normas sobre planeamiento urbanístico se proyectan más allá de las zonas urbanas y se refieren también a cuestiones cualitativas en los núcleos rurales y también en el suelo rústico, con una serie de determinaciones bastante detalladas. Otro sector que se puede destacar dentro de las normas y recomendaciones de las directrices es las que se refieren al sector eólico. Reconozco que lo traigo aquí influido por las coyunturas. En el Instituto de Estudios del Territorio y en otros departamentos de la Xunta sabrán que estamos tramitando una enorme cantidad de parques eólicos y es un tema susceptible o que lógicamente puede generar pues, unas preocupaciones, etcétera. Bien, pues las directrices han definido una serie de criterios, una serie de referencias para que los proyectos de los parques eólicos se integren de la mejor forma posible en el paisaje. Como les decía antes, las construcciones en suelo rústico son uno de los ejemplos de esa gestión del paisaje, por lo tanto, cualquier pequeña actuación es susceptible de ser mejorada con requisitos cualitativos como los que indican las directrices de paisaje, desde evitar las posiciones que se vean más para una determinada construcción o respetar adecuadamente la topografía, no afectar a elementos naturales o construidos que tengan un cierto interés o, en fin, diríamos que lo que se pretende con las directrices es que, dicho así de una forma muy simplona, que se hagan buenos proyectos en suelo rústico, desde un cierre de parcela hasta la mayor granja avícola, que se introduzcan requisitos de calidad que tengan en cuenta el paisaje y, además de que esos proyectos funcionen bien y cumplan su función y sean económicos y viables y que se mantengan bien, que además se integren bien en el paisaje, lo mantengan o incluso lo mejoren.
En relación con la superposición o concurrencia de ámbitos que antes comentaba, las directrices también recogen normas y recomendaciones sobre patrimonio cultural, en este caso claramente concurrentes con las determinaciones de la legislación sobre patrimonio. Tiene determinaciones específicas sobre los miradores, es evidente. Aquí lo que se pretende es dignificar o reconocer o, por supuesto, proteger no solo las vistas panorámicas, sino el entorno próximo del lugar desde donde se aprecian. En este sentido, se establecen determinaciones sobre la calidad del espacio en donde se encuentra el mirador o también ciertas limitaciones para construcciones cercanas que pudiesen obstaculizar o que pudiesen interferir en el campo visual que se aprecia desde ese mirador. Y, finalmente, las directrices de paisaje recogen también una serie de determinaciones para las unidades de paisaje litoral concurrentes o concordantes o congruentes con las determinaciones del POL. Bien, ya 5 minutos para terminar. Después de esta explicación tan prosaica, un par de consideraciones finales sobre la relación entre las defensas costeras y el paisaje. Algo lo he comentado antes. El origen de las defensas costeras se podría asociar con la idea de los fachos, esos elementos de comunicación de largas distancias que se sitúan en cotas altas, que han dado una herencia toponímica importantísima en Galicia y que han configurado tradicionalmente, históricamente, lo que podría denominarse como una red de fachos, una especie de geometría del territorio basada en un concepto que no es otro que el de la visibilidad, el trazado de segmentos visuales entre el punto de la llamada, el facho, y el punto de destino de la señal que se quería realizar. Estos fachos, que por sí mismos, evidentemente, constituyen ya una herencia importantísima, esos lugares de los fachos, son los que han dado lugar a la aparición o a la utilización de esos puntos posteriormente como otros elementos de señalización y también para la localización de determinados elementos relacionados con las defensas. Por lo tanto, la visibilidad es el factor que nos asocia, desde mi punto de vista, claramente el paisaje y la razón de ser de este simposio, que son las defensas costeras. Esa visibilidad, ese dominio visual, es fundamental para la defensa y constituye, además, un valor o uno de los valores importantes que he venido hablando en materia de paisaje, que son las vistas panorámicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las defensas costeras, particularmente las baterías, pero también otros elementos, son, perdón por la repetición, elementos del territorio que albergan dos de los valores que ha identificado el Catálogo de los Paisajes de Galicia. Evidentemente tienen valores patrimoniales, culturales y tienen también valores estéticos y panorámicos. Los valores patrimoniales han sido tratados y serán tratados profusamente, pero como yo quiero añadirles un cierto factor de misterio, si se quiere. Son elementos, algunos de ellos recientes, pero que se ven rodeados de un carácter que no deja de ser interesante. Al valor histórico se asocia otro tipo de valor, como puede ser ese misterio que encierra a veces a tipos de construcciones no comunes y particularmente las relacionadas con estas cuestiones, digamos, militares o de defensa. Por lo tanto, las defensas costeras y en particular las baterías se entienden como unos elementos de valor paisajístico que contribuyen decididamente a la conformación del carácter del paisaje. Y ya para terminar, pues una referencia a esta componente de vistas panorámicas y elementos de defensa. Aquí he señalado de una forma rápida una serie de los elementos más próximos a la ría de Ferrol y dentro de ellos he querido destacar la posible identificación como de dos rangos de los elementos. Los más, digamos, antiguos, quiero suponer que asociados con la capacidad de alcance de los elementos defensivos, se sitúan, en lo que he intentado representar aquí, aunque no se vea demasiado bien, se sitúan normalmente en cotas bajas. He calculado muy rápidamente que por debajo de la cota 25. Esto ofrece vistas panorámicas más cortas y un mayor número de puntos para alcanzar ese dominio visual. Todo esto tiene
tiene que ver también con una forma determinada de percepción del paisaje y podría estar asociado claramente con recorridos panorámicos y recorridos paisajísticos tipo senda litoral, es decir, un recorrido continuo por la costa a través de pequeños elementos. Sin embargo, los más recientes, las baterías recientes, muchas de ellas se sitúan en cotas más altas, evidentemente porque supongo que los alcances son mayores, ofrecen otras vistas panorámicas de otra naturaleza, mucho más amplias, y dan lugar también a otra accesibilidad, a otro sistema de accesibilidad y, por lo tanto, a otro tipo de oferta paisajística. Bueno, y aquí termino. Muchas gracias a todos.